Bienvenidos al rincón oscuro de Eli, un lugar donde el miedo y la curiosidad se encuentran. Quédate, escucha y no olvides suscribirte. No recuerdo con exactitud en qué momento decidí aceptar el trabajo. Solo sé que necesitaba el dinero desesperadamente. Hacía meses que las cuentas se acumulaban sobre la mesa del comedor. Recibos, avisos de corte, llamadas sin contestar. Cuando pasé por la cafetería, esa que quedaba a una esquina del cuarto que alquilaba, o mejor dicho, de lo único que podía pagar hasta ese momento, lo vi. Ese letrero pegado en la pared, una oportunidad o una trampa demasiado bien puesta. Recepcionista nocturno, turno único, pago $500 por noche, Hotel Diamant. Pensé que era una broma, una estafa o en el mejor de los casos, un experimento social. Pero la curiosidad pesa más cuando se mezcla con el hambre. Llamé. Una voz grave, lenta, me citó para esa misma tarde. El señor de Veraux me recibió en una oficina estrecha, en el segundo piso del hotel. El lugar tenía un olor extraño, mezcla de papel viejo y desinfectante. Todo estaba limpio, pero no vivo. Detrás del escritorio, de Veraux me observaba con una calma que no supe si era amabilidad o cansancio. El trabajo es sencillo, dijo. Turno nocturno de 11 a 6. No hay huéspedes a esa hora. Solo debe mantenerse en la recepción, revisar las cámaras y seguir las reglas. ¿Reglas?, pregunté, creyendo que hablaba de protocolo. Sí, son pocas pero importantes. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa antes de extender una hoja doblada. Léala antes de firmar el contrato. Desplegué el papel. La lista era breve, escrita a máquina, sin encabezado. Las frases eran cortas, frías, pero algo en ellas me hizo sentir incómodo. Reglas del turno nocturno Hotel Diamant. 1. El turno empieza exactamente a las 11 p.m. y termina a las 6 a.m. No llegues ni un minuto antes ni un minuto después. 2. La recepción debe permanecer iluminada en todo momento. Si las luces parpadean, no las mires. Mira al suelo hasta que se estabilicen. 3. Si un huésped te pregunta por habitaciones que ya no existen, responde: el ala está cerrada por mantenimiento, y no digas más. 4. Si escuchas pasos detrás de ti después de las 3 a.m., no te des la vuelta. 5. Nunca respondas el teléfono rojo. 6. Si ves a una mujer con uniforme antiguo de mucama cruzando el vestíbulo, ignórala. No está en la nómina. 7. Si el ascensor baja solo, déjalo llegar a su destino. Si se detiene en el vestíbulo y se abre, apaga la pantalla del monitor y espera 5 minutos antes de mirar. 8. El huésped de la habitación 304 no existe. Si alguien pregunta por él, llama al señor de Veraux inmediatamente. 9. A las 4:44 a.m., revisa el reloj del vestíbulo. Si marca una hora distinta, sale al pasillo y cuenta 30 pasos exactos antes de volver. 10. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes salir del hotel antes de las 6 a.m., aunque escuches tu nombre desde afuera. Levanté la mirada entre incrédulo y divertido. ¿Esto es en serio? De Veraux me sostuvo la mirada. Tenía los ojos claros, opacos, de un tono gris que no reflejaba nada.
Completamente en serio, respondió. Se inclinó un poco hacia adelante. Y si sigues las reglas, estará a salvo. No sé por qué esa última palabra me inquietó más que el resto. ¿A salvo de qué?, no pregunté. Firmé. Él guardó el contrato en una carpeta negra y me extendió la mano. Su piel estaba fría, casi húmeda. Bienvenido al Darmant. Llegué esa noche. La llovizna había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad. Las luces del hotel parpadeaban débilmente, como si cada destello costara esfuerzo. El letrero luminoso, esa A roja encendida a medias, parecía más un aviso que una bienvenida. Crucé la puerta de vidrio y sentí un cambio repentino en la temperatura, una presión ligera en los oídos, como si el edificio respirara distinto. El vestíbulo era elegante, pero sin alma. Mármol claro, lámparas modernas, un piano cubierto por una lona gris. El aire olía a humedad vieja y a perfume rancio, como si alguien hubiera intentado ocultar algo peor. Detrás del mostrador estaba el recepcionista del turno de la tarde. Su pin decía Molina. Ah, el nuevo. Ni siquiera sonó sorprendido. Su voz tenía esa textura áspera de quien lleva demasiado tiempo despierto. Llegaste justo a tiempo. Sí, señor. Me dijeron que debía estar antes de las 11. 5 minutos antes, corrigió sin levantar la mirada. No más. Aquí no gusta que la gente se adelante. Dejó caer un manojo de llaves sobre el mostrador. El sonido del metal resonó demasiado fuerte, como si el vestíbulo amplificara los ecos. Entre todas, una resaltaba. Una llave antigua, ennegrecida, con el número 0 grabado. Esta abre el cajón derecho. Léelo antes de que empiece el turno. ¿Léelo?, pregunté confundido. Las reglas, dijo. Su tono se volvió serio, casi un susurro. Léelas otra vez, te conviene. Intenté sonreír. ¿También creen eso? Quise sonar ligero, sarcástico, pero Molina no sonrió. Créeme, muchacho, aquí las bromas duran poco. Se puso el abrigo, temblando ligeramente mientras lo abrochaba. Y recuerda, no llegues antes, no te quedes después. Aquí las horas pesan. No supe qué responder. Cuando me di cuenta, ya se había ido. La puerta se cerró tras él y el silencio cayó con un peso físico. Me quedé solo. El reloj marcó las 10:59 p.m. Escuché un clic suave en alguna parte, un cambio imperceptible en el aire, como si el edificio contuviera la respiración. Abrí el cajón derecho. Dentro, un sobre blanco, sin remitente. Dentro del sobre, la misma hoja mecanografiada con las reglas, solo que esta vez, en el borde inferior, había algo escrito a mano, con tinta fresca y temblorosa. No olvides mirar al suelo cuando empiece. Tragué saliva. El segundero cayó sobre las 11. Las luces del vestíbulo se estabilizaron. El turno había comenzado. No hay nada más inquietante que un lugar demasiado silencioso. El Hotel Darmant de noche parecía suspendido en otro tiempo. Las lámparas del vestíbulo arrojaban una luz blanca, limpia, pero sin calidez. El reloj de pared marcaba las 11:07 p.m. El sonido del segundero era lo único que se movía, una respiración mecánica que llenaba los vacíos. Me senté detrás del mostrador e intenté convencerme de que sería una noche fácil.
Solo debía seguir las reglas, mantener la calma y al amanecer tendría $500 en el bolsillo. Una fortuna por estar quieto, eso pensé. Pasaron unos 20 minutos antes de que notara el primer parpadeo. Apenas un destello, pero fue lo suficiente para arrancarme del letargo. Las lámparas del vestíbulo titilaron 3 veces, rápidas, descoordinadas. Entonces recordé la segunda regla. Si las luces parpadean, no las mires. Mira al suelo hasta que se estabilice. Era ridículo, pero lo hice. Bajé la mirada al piso de mármol blanco, donde mi sombra temblaba como un insecto atrapado bajo el vidrio. Podía sentir cómo una luz vibraba a mi alrededor, cómo el aire parecía cargarse de una energía fría, húmeda. Pasaron unos segundos, quizá menos, antes de que todo volviera a la normalidad. Me reí nervioso. Pura sugestión, pensé. Aún así, noté que mis manos estaban sudando. Cerca de medianoche, el timbre del mostrador sonó. Un golpe metálico retumbó por todo el vestíbulo. Levanté la vista y vi a un hombre de traje de unos 50 años. Su corbata estaba torcida, el rostro pálido como tiza. «Disculpe», dijo con voz suave. «Me hospedo en la habitación 304, pero mi tarjeta no abre la puerta». La sangre se me heló. Regla número 8. El huésped de la habitación 304 no existe. Si alguien pregunta por él, llama al señor de Veraux inmediatamente. Me quedé mudo unos segundos. Intenté mantener el tono profesional. Señor, ¿podría repetir el número de habitación? 304. Insistió con un leve temblor en los labios. Necesito entrar. Tengo mis cosas adentro. Tragué saliva. Un momento, por favor. Me giré lentamente hacia el teléfono negro del escritorio. El número de Veraux estaba escrito en una nota pegada a la pared. Mientras marcaba, sentí algo. No era miedo, era una presión, un calor en la nuca, como si alguien estuviera demasiado cerca. El teléfono sonó una vez, 2, 3. En la cuarta, una voz respondió sin saludo. ¿304? Sí, señor, dije casi en un susurro. Está aquí, frente a mí. Hubo silencio al otro lado. Luego, de Veraux habló con una calma tan artificial que me dolió escucharla. Dígale que espere en el vestíbulo. No se mueva, no parpadee. Yo me encargo. Antes de que pudiera responder, colgó. Cuando volví la mirada hacia el mostrador, el hombre ya no estaba. Solo el aire seguía temblando donde había estado de pie. No escuché pasos ni la puerta abrirse. Simplemente había desaparecido. A estas alturas no sabía qué pasaba, ni cómo había llegado hasta este punto. O bueno, sí lo sabía. Necesidad al principio, pero ahora era miedo. Miedo que se enroscaba en mis costillas y me hacía temblar sin razón aparente. Había comprendido, demasiado tarde, que lo que el señor de Veraux y Molina me dijeron era en serio, que las reglas no eran una farsa ni un protocolo anticuado, sino advertencias. El silencio del vestíbulo tenía peso, como si el aire mismo quisiera aplastarme. Cada sonido, el zumbido de las luces, el tic del reloj, mi propia respiración, se sentía fuera de lugar, distorsionado. Ya no se trataba solo de cumplir con mi turno, se trataba de sobrevivirlo. El miedo y la tensión se habían instalado en mis huesos,
latiendo al mismo ritmo que el reloj del vestíbulo, y en ese instante lo supe. Algo en este lugar estaba vivo y no era humano. Eran las 2:30 a.m. cuando escuché el zumbido. El ascensor se estaba moviendo. Me incliné hacia el monitor de seguridad. La cámara del piso superior mostraba las puertas abriéndose solas. Nadie entró. Sin embargo, el indicador comenzó a descender. Piso 7, piso 6, piso 5. El zumbido se volvió más fuerte. El sonido metálico del cable, el hueco de la maquinaria, un murmullo que se mezclaba con algo más, como una respiración entrecortada, profunda, justo detrás del ruido. Piso 2, piso 1, vestíbulo. El ascensor llegó y se detuvo. Regla número 7. Si el ascensor baja solo, déjalo llegar a destino. Si se detiene en el vestíbulo y se abre, apaga la pantalla del monitor y espera 5 minutos antes de mirar. Mi corazón martillaba. La puerta del ascensor se abrió, pero no quise mirar el monitor. Lo apagué. Conté en silencio. 1, 2, 3, 4. El aire en la recepción se volvió más pesado. Algo o alguien caminaba por el pasillo. Pasos suaves, húmedos, lentos. Apreté los dientes y seguí contando. Cuando llegué a 5 minutos exactos, el sonido cesó. Encendí el monitor. El ascensor estaba vacío, pero las huellas en el piso del vestíbulo no eran mías. Eran de pies descalzos, pequeños, marcados con una capa oscura que no quise identificar. A las 3 en punto, la hora más larga de mi vida empezó. Primero fue el eco, un golpeteo suave, distante. Luego el ritmo se hizo más claro. Pasos detrás de mí. Regla número 4. Si escuchas pasos detrás de ti después de las 3 a.m., no te des la vuelta. No podía verlo, pero lo sentía. El sonido venía desde el pasillo que daba al ala este. 1, 2, 3 pasos. Se detenían. Luego seguían más cerca. Mi respiración se mezcló con el tic-tac del reloj. Intenté concentrarme en el sonido del segundero. Cada paso rompía el compás. En algún momento juraría que la presencia estaba justo detrás del mostrador, tan cerca que podía sentir el aire desplazarse por mi cuello. No me giré, no moví ni un músculo. Después de unos segundos o minutos, no lo sé, el ruido se desvaneció. El silencio volvió, pero no el alivio. Solo me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración cuando el reloj marcó las 3:17 a.m. y el aire me volvió a los pulmones con un silbido. No dormí, no parpadeé, solo esperé. Y todavía faltaban 3 horas más. El reloj marcaba las 4:44 a.m. La regla 9 estaba en mi mente. A las 4:44 a.m. revisa el reloj del vestíbulo. Si marca una hora distinta, sale al pasillo y cuenta 30 pasos exactos antes de volver. Miré el reloj. Todo parecía normal, pero algo en su tic-tac me parecía errático, desfasado, como si el tiempo se hubiera estirado. Respiré hondo y salí al pasillo. Cada paso resonaba en el suelo vacío, cada eco amplificado por las paredes blancas y frías. 1, 2, 3, hasta 30. Regresé al mostrador.
El reloj marcaba la misma hora exacta que cuando había salido, pero ahora era algo distinto, más pesado, más urgente. El aire estaba cargado como si contuviera susurros que no podía descifrar. A las 5:55 am escuché un murmullo que no provenía de ningún lugar visible. Recordé la regla 6. Si ves a una mujer con uniforme antiguo de mucama cruzando el vestíbulo, ignórala. No está en la nómina. Y ahí estaba. A lo lejos, la figura se movía con lentitud, demasiado perfecta para ser humana. Mi corazón latía con fuerza, pero no parpadeé, no podía. La mujer cruzó la recepción sin mirarme, su presencia evaporándose como humo al tocar la luz. Me obligué a ignorarla cumpliendo la regla, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba lo contrario. Luego, el teléfono rojo sonó. El pánico se apoderó de mí. Nunca respondas el teléfono rojo. Me mantuve firme, los dedos rígidos sobre el mostrador, escuchando el timbre metálico que parecía atravesar los huesos. El sonido duró minutos que se estiraron como siglos. Cuando se detuvo, el silencio me aplastó más que cualquier ruido. Sentí la respiración del hotel a mi alrededor, cada sombra moviéndose con intención propia. El reloj marcaba las 5:50 am. El vestíbulo estaba en silencio, pesado, como si contuviera cada sombra de la noche. El miedo y la tensión se había sentado en mis huesos. Apenas podía moverme sin sentir que alguien o algo invisible me observaba. De repente, escuché la voz de Molina. ¡Ey! ¡Abre la puerta! ¡Olvidé la llave!, gritó con naturalidad. Mi corazón dio un salto. Mi primer impulso fue girar el pomo y abrir, aliviado de que finalmente veo a alguien conocido. Pero justo antes de tocar la manija, recordé la regla 10. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes salir del hotel antes de las 6 am, aunque escuches tu nombre desde afuera. La voz sonaba igual. La entonación era la de Molina, pero algo estaba incorrecto. El tono tenía un matiz demasiado suave, casi juguetón. Las palabras no cargaban la firmeza habitual de Molina. Además, un detalle me hizo detenerme. El reflejo de esa figura en el vidrio de la puerta no coincidía con su altura ni su postura. El corazón me latía tan rápido que creí que iba a explotar. Sabía que algo no estaba bien. Algo estaba intentando engañarme. Me aparté del pomo. No, susurré observando desde adentro. La voz insistió. Vamos, solo un momento. Abre la puerta. Es solo que olvidé la llave. Pero mi mente no podía ignorar la regla. Y entonces comprendí. Ese no era Molina. Un escalofrío recorrió mi columna. El impostor permaneció unos segundos más, susurrando mi nombre como si conociera cada miedo que había acumulado durante la noche. Finalmente, desapareció por el pasillo exterior, como si nunca hubiera estado allí. Minutos después, exactamente a las 6 am, la puerta se abrió de nuevo. El verdadero Molina apareció, con su abrigo, su pin dorado y la mirada severa que ya conocía. «Sobreviviste», dijo con calma mientras dejaba un sobre el mostrador. Abrí el sobre, $500, billetes nuevos. «¿Y si renuncio?», pregunté todavía temblando. Molina sonrió por primera vez, pero sin alegría. Nadie renuncia al Darmant, solo dejan de venir. Salí del hotel cuando el sol apenas tocaba los tejados. A cada paso la voz de las reglas seguía resonando en mi cabeza, como un eco interminable.
pero a su vez los $500. No dormí en todo el día, pero cuando la noche siguiente llegó, ya estaba en camino otra vez, no por valentía, no por curiosidad, sino por dinero. El Hotel Darmant permanecía silencioso, impecable, y sus sombras, como siempre, esperando.